Y ahora estamos en comunicación con un gran analista de temas económicos e históricos, docente universitario, ensayista, investigador de la actualidad. Todo esto y mucho más lo es el señor Daniel Muchnik. Hola, ¿cómo estás, Daniel? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer dialogar contigo, Bueno, Daniel. muchas gracias. Bueno, Daniel, preguntarte un poco, vamos hacia el lado de la economía. Luego de estas elecciones en el domingo, ¿cómo ves que ha quedado el panorama económico? Porque ha habido ciertos movimientos esta semana en el mismo plano. Bueno, empecemos por lo económico entonces. Yo creo que ya los economistas han gastado todo tipo de argumentos para explicar que la situación es muy grave. Es muy grave cualquiera sea el que gane en el futuro como presidente. Te repaso los temas principales. Sí. En primer lugar, la inflación ha bajado un poquito, pero está muy aferrada y va a llevar 3 o 4 años sacarnos la inflación de encima. En segundo lugar, hubo una caída fundamental en las exportaciones, especialmente afectadas por la recesión en Brasil, lo cual ha creado un déficit importante a considerar. Esto ha repercutido notablemente en la industria. Hay un proceso recesivo que ya lleva un tiempo considerable. Este proceso recesivo, el gobierno actual lo ha tratado de evitar a través del fomento del consumo, pero digamos que la industria, como el agro y como las economías regionales, están seriamente perjudicados. Luego, a partir de eso tenés una caída fenomenal del tipo de cambio. Entonces, por ejemplo, en las economías regionales, ¿qué ocurre? Están muy presionados por los costos internos. Sí. Y si quieren exportar, que no pueden porque han perdido el mercado brasileño, que era el principal, no hay rentabilidad. Sí, trabajan para no tener rentabilidad, lo cual es prácticamente regalar la producción. El caso de las manzanas, el caso de las peras, ¿no? Bueno, después tenemos entonces problemas en economías regionales que no solamente son en las de Río Negro, sino en Mendoza y en otras provincias. Hay además un problema realmente muy grave, que es el más grave que va a tener el gobierno, que es la falta de dólares. ¿Qué ocurre? El dólar es la moneda de intercambio en el mundo. Sin dólares no podemos negociar, no podemos pagar importaciones, no podemos sostenernos, con la autonomía financiera necesaria e indispensable para un país. A tal punto hay caída de dólares, a tal punto que se registra de 50 y pico de mil millones de dólares de reservas, han caído a 25.000 y pico de millones de dólares. Me refiero 25.000. Sí, sí. De los cuales, si yo achico un poco, me quedo con muy pocas reservas disponibles para pagar lo que hay que pagar. ¿Esto qué significa? Significa que para reponer esos dólares, la decisión clásica en la Argentina ha sido la devaluación. Pero es inexorable. Digamos, yo no es que apoye la devaluación, te estoy diciendo que hay muy pocas herramientas para salir de este estancamiento en materia de dólares. Sí, todo va camino a la devaluación. Todo puede ir en camino de devaluación, salga quien salga presidente. Porque una cosa son las promesas electorales y otra cosa es la realidad. Cuando abran la puerta, ¿me entendés? Cuando vean en definitiva cuál es el balance que reciben. Claro. Acordate que históricamente, el primer gobierno democrático después de la dictadura militar no hizo el balance correspondiente. Sí. Es decir, ¿qué hubiera pasado si Alfonsín hubiera dicho,
hemos recibido, porque esto fue así, hemos recibido el 400% de inflación y una deuda externa infernalmente peligrosa, que no se puede pagar fácilmente. Algunos economistas hablan que esto es diferente al 2001, otros dicen que es igual, Cavallo dice que el proceso actual es igual al 2001, yo creo que exagera. Hay economistas que dicen, bueno, no es igual al 2001 porque no tenemos la deuda externa del 2001, pero tenemos una deuda interna colosal de 200.000 y pico de miles de millones de dólares, con el ANSES, con el Banco Nación, con todos los fondos que han ido de alguna manera saqueando para cubrir la deuda del Estado. Hay más problemas económicos, hay más problemas. Fíjate vos que la industria automotriz prácticamente se paralizó. El empleo, hace 3 años que no hay empleo privado. 2 años y medio, 3 años, que no hay un solo movimiento en el empleo privado. Las empresas privadas no contratan empleados. Me refiero especialmente al sector industrial. Sí, fíjate lo que está pasando en el mundo automotriz. Lisa y llanamente está suspendiendo, habida cuenta de que el negocio con Brasil, el intercambio con Brasil, está debilitándose por la recesión realmente seria que está enfrentando Brasil. Si Brasil estuviera en una situación económica más holgada, más tranquila, sin duda alguna que Argentina podría zafar despacito, ¿no?, con ese intercambio. Por lo menos elevarse, potenciarse económicamente. Claro. Daniel, te quiero preguntar algo en relación a esto, porque me parece fundamental en este camino que también, en cierto modo, hay incertidumbre al balotaje sobre los dos candidatos que ahora han quedado, tanto Daniel Scioli como Mauricio Macri. Ellos han presentado sus referentes en el área de lo político y en el área de lo económico. Por ejemplo, Daniel Scioli presentó a Bataki como ministra de Economía. Hoy también dijo que el gabinete... Esto puede cambiar. Por eso, dijo que el gabinete... notablemente por la posibilidad de negociaciones con Massa, ¿no? Exacto, por eso que hoy declaró justamente Daniel Scioli que el gabinete no estaba quizás tan constituido como lo había presentado anteriormente, claro, justamente por eso, y también ha habido diálogos, o por lo menos que me han llegado a mí, que a vos también te tienen que haber llegado, Daniel, de amoríos de Macri con Massa. Exactamente, es decir, claro, que estamos en una situación en la cual hay amoríos de Macri con Massa y hay amoríos también que en un momento se dijo que Daniel Scioli tuvo una reunión con Labaña, lo cual lógicamente fue muy mal visto por Cristina Fernández de Kirchner. Por supuesto, bueno, haber sido... cualquier cosa es mal vista por la presidenta Cristina Fernández. Cualquier cosa que no salga de su orden y de su órbita es mala para ella, ¿no? Scioli ha flotado como un corcho a lo largo de estos años. Yo creo que hay que tener un carácter muy especial y un estómago de acero para tragarse los sapos que les tiraba la presidenta Cristina Fernández. Esto no habla bien de él, ni siquiera mal, sino de una sumisión casi psicológica o patológica, ¿no? Y Macri muestra una mejor gestión en la ciudad de Buenos Aires, ha cambiado notablemente. Todo lo que... falta muchísimo por hacer, pero muchísimo, muchísimo. Y es cierto que en los hospitales y en las escuelas hay déficit. Pero el hecho es que ha dado vuelta a la ciudad. Hace 50, 60 años que no se mejora la línea de subterráneos. Él hizo lo imposible por lograrla. Bueno, pero no quiero hablar a favor de Macri de ninguna manera. Estoy diciendo que uno muestra gestión, en el caso de Macri, y el otro muestra peronismo, muestra otras especies de virtudes que sirven para ellos, no para el público. Yo creo que la elección pasada
es una elección de hartazgo. La gente está harta de las cadenas oficiales, está harta de la grieta y la separación entre argentinos y de la violencia verbal, de la violencia en general, no solamente de los asesinatos por robar un auto, sino evidentemente por la violencia en medio de las familias. Esto ha pesado mucho en la elección pasada y seguramente va a pesar en la elección definitiva. Es decir, la fatiga y el cansancio por las separaciones, por la violencia presente. Daniel, ¿qué nos espera en el campo de lo económico teniendo como ministro de Economía supuestamente a Bataki en el campo de Daniel Scioli, y qué nos esperaría teniendo como ministro de Economía a Prat Gai en el campo de Mauricio Macri? Me pones en una encrucijada. Mira, yo a Bataki no la conozco. La gestión que ha hecho una gestión, digamos, de eficiente contadora, eficiente administradora, aún con carencias fenomenales en los ingresos. De alguna manera la provincia de Buenos Aires ha pagado la publicidad de Daniel Scioli a lo largo y a lo ancho de la provincia. Se lo ve un hombre muy trabajador, y a Batakis también, pero no conozco las particularidades del pensamiento de Batakis. Estoy en falta con vos por esto. En cuanto a Prat Gai, ha dado muestras de haber sido un buen titular del Banco Central, es un hombre formado aquí y en el exterior. Es decir, si tengo que comparar lo que yo sé del pensamiento de cada uno, pesa más el pensamiento de Prat Gai, como formación, ¿verdad? Sí. Y no estoy haciendo antifeminismo ni nada por el estilo. Digo, entre uno y otro sobresale la formación académica y la formación práctica de Prat Gai. Por otro lado, Scioli está muy contento con su ministra, ¿no? Daniel, ¿por qué en el exterior, y también es considerado un candidato del establishment, es mejor visto Mauricio Macri? Bueno, en definitiva, en el exterior están esperando, en primer lugar, la salida de la presidenta y de todo lo que lo rodea, la cámpora y todo el movimiento de fervientes admiradores, lo que se ha dado en llamar el momento populista. Macri tiene otra etiqueta. Macri no es populista, pero tampoco es el conservador que quiere pintar el gobierno, y tampoco es el... Además, es muy gracioso escuchar, ¿no?, a unos y a otros. Yo me río muchísimo, especialmente cuando se habla de izquierda y de derecha, porque en el gobierno se muestran como izquierdistas, como progresistas, pero tienen a Aníbal Fernández, progresistas tenían a Hugo Curto, un sindicalista que hacía 30 años y pico que estaba en la intendencia. Aníbal Fernández sospechado de muchísimas cosas, ¿no? Bueno, y tipos que realmente de progresista y de izquierda no tienen absolutamente nada. Scioli no tiene nada de eso. No es un progresista declarado, ¿no? Así que, digamos, las categorías de izquierda, derecha, yo me río. Tiene que ser, tenemos que hacer una reflexión pragmática y sincera. A mí ya no me interesa eso, pero bueno, a mucha gente sí. Y además se lo cree. La gente que lo dice, lo cree. Esta es mi respuesta, ¿no?, a tu interrogante. Daniel, lo último que te quiero preguntar, ya sea Daniel Scioli, sea Mauricio Macri, sea Daniel Scioli, ¿no crees que ambos, cualquiera de los dos, como presidente de la nación, que sean elegidos, tienen que amigarse con el campo nuevamente? Tienen que amigarse urgentemente con el campo. El campo ha sufrido muchísima marginalidad y es un factor decisivo. ¿Qué es lo que nos salva? Es como en los tiempos, como en los comienzos del siglo. ¿Qué es lo que nos salva? Las exportaciones agrícolas. Y entre las exportaciones agrícolas, ¿cuál es lo que realmente nos salva? La soja. Si realmente me peleo con el productor que me trae todos los dólares al país,
realmente no entiendo el diálogo. Perfecto. Daniel, realmente ha sido, es y será un placer dialogar con alguien como vos, con la cultura que tenés, con el conocimiento que tenés, y siendo uno de los periodistas económicos y de los analistas económicos, como también en todos los campos, como también lo sos docente universitario, histórico, ensayista, investigador, tenés cantidad de títulos. Es un verdadero placer dialogar contigo, Daniel. Bueno, ha sido un placer también para mí. Un gusto. Chao, Buenas Daniel, noches. y que tengas una hermosa noche. Chao, un placer.